Bueno, que nada, primero que nada, buenas tardes. Hoy día vamos a hacer dos ejercicios, la verdad que son simples si te sabes la teoría y muy difíciles si la verdad no te sabes nada. Hoy cálculo matemático vamos a ver casi nulo. ¿Por qué? Porque la verdad me quise sentar mucho más en la teoría, ya que siento que es donde la mayoría se cae y donde si entran ejercicios teóricos, por ejemplo, de que te preguntan qué pasa si pasa esto, si pasa esto otro. Eso ayuda a que no se mecanicen los ejercicios y por lo tanto al no mecanizárselo, en realidad busca que aprendan. Pero en realidad uno nunca se aprende de teoría y se aprende a mecanizar los ejercicios. Por eso, a lo mejor esta ayudantía dura mucho menos que las ayudantías normales, pero la idea es que queden con todas las dudas que puedan resueltas, ya que como les digo, solamente va a ser teoría. ¿Se entendió? Ya. Leamos el ejercicio. El primer ejercicio se trata de un circuito muy simple, creo que es bastante famoso, creo que lo ven los profes bastante en teoría. Y la verdad que puede ser a la vez muy simple y a la vez no si no te sabes cómo te digo la teoría. Dice, considera el siguiente circuito, donde todas las resistencias tienen un valor de R. Por lo tanto, ¿qué me están diciendo? Que todos estos valores de mi resistencia son R, R, R y R. ¿Significa que son todas iguales del mismo valor? Sí, significa que son todas iguales y todos valen R. Pero como les digo, no vamos a trabajar con ningún valor numérico y solo con valores algebraicos para que tengan que saber qué hacer. Nos dan ese circuito y nos dicen que el voltaje de la batería está dado por una función sobre su voltaje inicial con un HDT. ¿Qué es ese HDT? El escalón unitario. El escalón unitario no se ve en teoría, pero este ejercicio sí lo trae y es muy importante mencionarlo para entender por qué la teoría no se pasa. Determina el valor de la corriente inicial cuando T igual cero. ¿Qué significa que sea T igual cero? Cuando apenas se conecta la batería. Apenas los cables están tocando la batería, se conecta. Eso significa en el instante T igual cero. ¿Y qué pasa si al final t tiende a infinito? ¿Qué significa que t tiende a infinito? Que ha pasado demasiado tiempo, que el circuito estuvo recibiendo corriente mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Qué circula por la fuente de voltaje? Considerando que el capacitor está inicialmente descargado. ¿Qué nos están diciendo que el capacitor está completamente descargado? Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Primero que nada, el escalón unitario. Hay que entender qué es el escalón unitario. El escalón unitario es una función que se comporta con respecto al tiempo. ¿Qué significa? El escalón unitario va a tomar dos valores, cero y uno. ¿Por qué cero y uno? Porque cero si no se ha conectado ninguna batería y uno en el momento que se conecta la batería. Por lo tanto, ¿cuándo HDT va a valer cero? Cuando mi tiempo es menor a cero. ¿Ya? ¿Entendí eso? ¿Qué significa? Que no se ha conectado nada. Y por lo tanto, al no conectarse nada, no hay nada que me está dando corriente a mi circuito o esté dando un voltaje suficiente para que se active mi circuito. Entonces, cuando H vale uno, cuando T es mayor o igual a cero. ¿Qué significa eso? Que se conectó la batería y hay una falta de voltaje que está dando el voltaje constante. ¿Se entendió? Entonces nosotros vamos a analizar los dos casos. Cuando T vale cero, me están diciendo que mi función de voltaje, ¿cierto? VDT con T menor a cero. Vamos a analizar el primer caso. ¿Qué me están diciendo? Que mi H de T es igual a cero, ¿cierto? Porque no hay ninguna fuente que le esté generando un voltaje constante. Por lo tanto, mi voltaje en el tiempo o mi función de voltaje para saber cuánto me está dando mi batería queda como mi voltaje inicial por cero. Por lo tanto, eso tiene sentido. ¿Qué significa? Que al principio, si no conecté ninguna batería, no hay voltaje. No se genera nada y mi corriente no hay corriente y como no hay corriente significa que mi circuito está totalmente muerto. No existe nada. ¿Ya? ¿Qué pasa con mi función cuando T es mayor o igual a cero? Cuando se conectó una batería, tú pescaste ambos cables de tu circuito y los metiste en los conectores, en los bornes del circuito, en negativo y positivo. ¿Qué significa eso? Que tu HDT va a tener un valor. ¿Qué valor va a tener? Unitario. Por eso se llama como la función unitaria. Por lo tanto, esto es igual a uno. Por lo tanto, me queda que mi función en el tiempo, ¿cierto? Cuando es mayor o igual a cero, me queda mi voltaje inicial por uno. ¿Qué me quiere decir esto? Que mi voltaje cuando se conecta a una batería es constante. Siempre se pasa la misma cantidad de voltaje. Por lo tanto, quiere decir que
mi función de T es igual a mi voltaje inicial. Por lo tanto, el valor que yo le asigne a esta pila siempre va a ser la misma, nunca va a cambiar. ¿Se entendió? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Ya, genial. Entonces vamos a analizar, no tiene sentido que analicemos cuando la función unitaria vale cero porque no hay corriente y por lo tanto no hay circuito. Nosotros vamos a analizar cuando el voltaje en un T mayor o igual a cero es el voltaje inicial, es constante. Aquí yo te voy a hacer un esquema. ¿Qué es lo que pasa? Me están diciendo que analicemos ambos casos, cuando T vale cero y cuando T tiende a infinito, ¿verdad? Cuando, cuando T es igual a cero, ¿qué significa que sea igual a cero? Que se conectó y al tiro recibió corriente. En ese momento, exactamente cuando tú apenas estás tocando los cables, significa que T es igual a cero. ¿Ya? Entonces, cuando T es igual a cero, tenemos el siguiente esquema. Vamos a dibujar el circuito. Por ahora, ¿alguna duda, consulta que vaya quedando mientras yo dibujo? Yo tengo una duda. Dime. Como está dibujado el circuito, tiene como que la resistencia se comparte así entre los quiebros. O sea, como no sabría cómo analizarla entre los quiebros, deberíamos tratarla como si estuviera en serio, como si estuviera en paralelo. Eso es muy importante aclararlo en qué momento estamos hablando. Con T igual a cero, lo que está al medio, si se fijan, es un capacitor. Si se recuerdan los símbolos de cómo se representaban, si se acuerdan, esto es igual a una resistencia, ¿cierto? Se parece una M. Esto es una resistencia, ¿verdad? Cuando representábamos de esta forma, era mi voltaje o FEM. Si se acuerdan, la FEM es igual al voltaje, que es la fuerza electromotriz. Si me represento de esta siguiente fórmula, o sea, este símbolo, esto es capacitancia, ¿ya? La capacitancia no se comporta igual que un voltaje o que una pila, ¿ya? No cometan ese error. El voltaje se comporta de muy distinto a la pila. ¿Por qué? Porque depende si ha pasado mucha corriente o no ha pasado nada de corriente. Ahora nosotros tenemos el siguiente esquema. Tenemos una resistencia por acá, una resistencia por acá, otra resistencia por acá, otra resistencia por acá, y una batería que me está dando constantemente mi voltaje, el que me está generando corriente, ¿cierto? Y me están diciendo que todas valen R. Todas valen R. Y yo tengo un capacitor entre medio. Cuando me están diciendo en el instante T igual a cero, me están diciendo que el capacitor está completamente descargado. ¿Qué significa que un capacitor esté completamente descargado? Que actúa como un cable normal en el T igual cero. Significa que nosotros podemos simplificar este capacitor y lo podemos reescribir solamente como un cable, donde hubiera pasado corriente constantemente. ¿Se entendió? Por lo tanto, ahora queda así. En vez de estar el capacitor, se comporta como un cable normal y estamos sin capacitor. Por lo tanto, si yo decido mover una corriente en sentido horario, ¿por qué en sentido horario? Porque yo quise. Ustedes pueden darle el sentido que ustedes quieran. Sentido horario o antihorario. El resultado, si te da un negativo, eso quiere decir que tu corriente iba al sentido contrario que tú la elegiste. Y positivo quiere decir que el sentido que tú elegiste está correctamente escogido. ¿Ya? ¿Qué pasa si pasa una corriente aquí? Una corriente I, cualquiera. Se va a separar en dos, ¿cierto? Pero necesariamente se tiene que separar. No. ¿Por qué? Porque mi corriente va a preferir ir donde se le cueste menos, donde haya menos resistencia. Y como el capacitor en un T igual al cero se convierte como un cable, por lo tanto, ¿dónde va a preferir irse mi corriente? ¿Donde hay más resistencia o donde el capacitor está actuando como un cable? ¿Dónde le cuesta menos moverse? En la diagonal. En la diagonal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mi corriente va a decir, pucha, compadre, por este lado yo tengo mucha resistencia, no me conviene, voy a perder mucha energía. No se olviden que la diferencia de potencial es un trabajo ejercido sobre dos puntos. ¿Cuánto me cuesta mover mi partícula allí? Aquí nosotros lo podemos llevar al siguiente tema. ¿Cuánto está costando llevar mi corriente al punto donde yo lo quiero llevar?
Si se acuerdan, la corriente va a moverse y va a salir por la batería, va a volver a entrar por la batería, salir por la batería, entrar por la batería, ¿cierto? Y va a ser constante. Por lo tanto, mi corriente, como vio que le va a costar menos yéndose por donde el capacitor está completamente descargado, mi corriente va a decidirse ir por acá. ¿Y qué significa eso? Que como nosotros, mi corriente va a moverse por donde está el capacitor completamente descargado, yo, mis resistencias las puedo ignorar. Y eso me ayuda mucho. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí del circuito ya no existe. Y por lo tanto yo tengo que hacer un nuevo esquema que solamente considera el cable que generó mi capacitancia cuando está completamente descargado. Y por lo tanto, si no hay ninguna resistencia, mi corriente cambia. No debería cambiar. No debería cambiar, ¿cierto? Por lo tanto, si se dan cuenta, la única resistencia que nosotros nos está quedando es la de abajo. Los del cuadrado las podemos ignorar. Entonces solamente me queda la corriente cuando mi voltaje en un tiempo cero, ¿cierto? Cuando es igual a cero, me queda como mi voltaje cuando está inicialmente, ¿cierto? Cuando mi capacitor está completamente descargado por R. Y por lo tanto, como nosotros nos pedían hallar los valores de la corriente, nos queda los valores, o el valor en este caso de la corriente, es mi inicial, ¿cierto? Dividido en mi resistencia, miento, en mi voltaje inicial, ¿cierto? Dividido en mi resistencia. ¿Por qué aquí no le asignamos valores? Simplemente para sacar la ideología de esto, de lo importante que es la materia. Por lo tanto, aquí ustedes podrían jugar con esto y podrían reemplazar valores, poner cuánto, qué pasa si mi R vale 3, qué pasa si mi voltaje inicial vale 12, qué pasa si le aplico, por ejemplo, un voltaje en sentido contrario, que en vez de pase negativo a positivo, le aplico de negativo a positivo. ¿Ya? ¿Se entendió? Hallamos cuánto vale la corriente inicial, cuánto vale ese valor. ¿Se entendió hasta aquí? Siempre y cuando que nos estemos moviendo en un tiempo igual cero, que como les dije, el tiempo igual cero es cuando tú apenas conectas los cables al borne de la batería. ¿Todo bien? ¿Alguna consulta? ¿No? Ahora vamos a analizar el otro caso, que era el que nos estaban pidiendo. Cuando t tiende a infinito, ¿qué significa que t tiende a infinito? Que ha pasado mucho tiempo que mi voltaje o mi pila dio el voltaje suficiente para que el capacitor esté completamente cargado. Entonces, con t tendiendo a infinito, o te lo pueden decir de dos formas, con t tendiendo a infinito, o pasó mucho tiempo que el circuito estuvo recibiendo corriente continua. ¿Qué significa que el t tiende a infinita o que pasó mucho tiempo transportando corriente? Mi capacitor recibió la suficientemente corriente para que esté cargado completamente. Por lo tanto, ya mi capacitor está cargado completamente. Y si está cargado completamente, ¿va a seguir recibiendo corriente o no va a seguir recibiendo corriente? No sigue recibiendo corriente. Y por lo tanto, si no sigue recibiendo corriente, ¿mi corriente se va a poder mover por donde está el capacitor o va a tener que irse por donde está la resistencia? Por la resistencia, ¿cierto? ¿Y qué significa que yo me muevo la resistencia? Que automáticamente donde está el capacitor yo puedo ignorar esa parte completa. Capacidad completa, ¿cierto? Por lo tanto, C es igual a máximo, ¿verdad? Por lo tanto, como mi capacitor ya está cargado completamente y no va a pasar corriente, mi circuito lo va a ignorar y mi corriente la única forma donde tiene por donde tiene para pasar va a ser por donde se encuentra la resistencia. Y por lo tanto, ahora sí se aplica lo que había mencionado el compañero anterior. Tenemos que adivinar cómo se está moviendo la resistencia, en serio o en paralelo. ¿Se acuerda cómo se mueve la resistencia en serio o paralelo? Para dejarlo en una resistencia equivalente.
¿Sí? ¿No? O mejor la pregunta podría ser, ¿ustedes saben cómo identificar cuando está en serie y cuando está en paralelo? Hay una particularidad que te sirve para decidir cuándo está en serie y cuándo está en paralelo. Cuando está en serie, ¿qué significa que esté en serie? Que no hay ninguna interferencia donde mi corriente se separe, ¿cierto? Si yo pesco un cable y lo estiro y en ningún momento se me vuelve a separar la corriente, significa que eso ya está en serie. Por lo tanto, en serie es cuando no hay ningún nodo, cuando no hay ningún nodo que me distribuya nuevamente mi corriente. En paralelo, ¿qué es? Ah, y les voy a preguntar, ¿cuál es la particularidad o cómo es la corriente cuando son en serie? ¿Iguales o distintas? Las corrientes son iguales. ¿Y la diferencia de potencial? ¿Qué pasa con la diferencia de potencial? ¿La diferencia de potencial se mantiene o cambia? O sea, ¿son iguales o son distintos? Son distintas, ¿cierto? La diferencia de potencial en serie son distintas. Eso ténganlo muy claro. Por lo tanto, la diferencia de potencial que pasa en uno no es el mismo de la diferencia de potencial que pasa en dos, sino es el mismo que pasa en una diferencia de potencial de orden n, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué significa que estén en paralelo? Significa que hubo una intersección que hizo mi corriente. Dijo, ah, no puedo seguir por este camino, tampoco me puedo devolver. Lo único que me queda entonces es separarme. Por lo tanto, la resistencia que yo tendría, por ejemplo, acá, si yo tengo una resistencia acá y una resistencia acá, esas estarían en paralelo. Por lo tanto, si en serie las corrientes son iguales, porque nunca se separó, pero mi diferencia de potencial son distintas. ¿Qué pasa si en paralelo mi corriente se separó? ¿Mi corriente sigue siendo la misma o es distinta? Es distinta. Y por lo tanto, si mi corriente es distinta, ¿qué pasa con mi diferencia de potencial? Mi diferencia de potencial son iguales. ¿Por qué? Porque por donde entré se separó en dos y después volví a salir por donde entré. Es súper enredado porque si se dan cuenta, mi corriente empezó a moverse por acá, ¿cierto? Y se separó en dos. Por acá, por acá. Pero si nos damos cuenta, después mi corriente que se separó, por ejemplo, mi corriente 2 y mi corriente 3 volvió a unirse. ¿Y qué significa que haya volvido a unirse? Que volvió a ser la corriente uno. Por lo tanto, el trabajo que se ejerció para poder llegar al mismo punto es cero. ¿Por qué? Porque si nos movimos por ambos caminos iguales, si se acuerdan que la diferencia de potencial era la integral sobre un punto A y B, si tengo los mismos recorridos, significa que no hice ningún trabajo para llevar mi partícula a otro lado, por lo tanto, significa que mi diferencia de potencial es la misma de cuando entré a la diferencia que salí. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, consulta hasta ahora? Sí, no, tal vez. ¿Sí se entiende, profe? ¿Se entendió? Sí. Ya, bacán. Por lo tanto, mi resistencia que yo tengo acá
y yo tengo acá, ¿están en serie o paralelo? Solamente esas que marqué con un puntito café. Están en serie, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a ponerle, no, no le puedo poner valores porque si no se va a ver más enredado. Por lo tanto, vamos a ponerle aquí puntitos café, resistencia en serie. En serie. Y por lo tanto, si estamos hablando de una resistencia en serie, ¿qué pasa con esas dos resistencias? ¿Se suman de forma normal o se suman como una fracción? Se suman de manera normal. De manera normal, ¿cierto? Y por lo tanto Sí, sería R más R, ¿verdad? ¿Por qué R? Porque son los valores que valen mi resistencia, me dijeron que valgan R. Así de simple. Por lo tanto, yo tengo dos R. Todavía no los voy a analizar las demás resistencias. ¿A qué me refiero a esto? Que todavía no las voy a juntar en una, las de abajo con las de arriba, sino que voy a analizarlas por separado. Esta resistencia, con esta resistencia, ¿cómo se encuentran? Las resistencias que marqué con el puntito azul. En serie también, ¿cierto? Entonces los puntitos azul también en serie. Por lo tanto, la suma también es normal. Por lo tanto, me queda 2R, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer un nuevo esquema con las resistencias sumadas respecto a su resistencia equivalente. A este le voy a poner resistencia equivalente 1 y resistencia equivalente 2, pero después yo la voy a eliminar, solamente es para que no quede más ahora, ¿ya? Siempre que puedan, hagas un circuito, dibújenlo si les queda tiempo, ¿cachai? Porque siempre ayuda mucho tener algo visual y te ayuda a darte cuenta si cometiste algún error en el camino o no, ¿ya? Mientras dibujo, ¿alguna duda para ir resolviéndola? Yo tengo una duda. Digo, ¿Qué pasa si mezclamos una resistencia de punto café y de punto azul? ¿También están en serie? eso lo vamos a hacer ahora. ¿Por Ah, qué? ya. Porque ahora lo estoy llevando una resistencia, a dos resistencias mucho más fáciles de trabajar antes de, ¿cachai? Porque si me ponía a hacer todo, ya, ¿cómo está la resistencia cafecito con la resistencia café en paralelo, por ejemplo? Ah, pero me falta sumar las otras dos, ¿cachai? Primero, llevémoslo a un sistema mucho más simple de ver, donde solamente queda una resistencia para ambos lados. Y trabajémosla en serie, que para mí es la forma más fácil de trabajarlo, ya que una suma hacia los lados. Por lo tanto, ahora Ya. me queda así. Resistencia equivalente aquí y mi resistencia equivalente aquí, ¿verdad? Por lo tanto, esta es mi resistencia equivalente 2 y esta es mi resistencia equivalente 1, ¿verdad? Por lo tanto, estas dos resistencias equivalentes, ¿cómo se encuentran? ¿En paralelo o en serie? En paralelo, ¿cierto? Por lo tanto, yo tengo que hacer la suma de los recíprocos. ¿Qué significa la suma de los recíprocos? Uno partido de la resistencia equivalente a la resistencia que estén en paralelo. Y resistencia equivalente 2 en paralelo. Por eso les digo, vayan paso a paso y no se emocionen de decir, ya, estos están en paralelo, estos también están en serie, así que voy a hacer esto. No, vayamos paso a paso porque es la forma más segura de llegar a un resultado y vamos a saber que está correcto. A lo mejor nos demoramos unos 10 minutitos más, pero llegamos a un camino seguro. Porque ¿qué es lo que pasa? Si yo me hubiera puesto a sumar así sin saber cómo están comportándose correctamente, hubiera cometido un error y por lo tanto todo para abajo estaría mal. Por lo tanto, mi nueva resistencia equivalente, ¿cierto? Resistencia equivalente 3 va a ser uno partido de la resistencia equivalente uno, ¿cierto? Más la suma de la resistencia equivalente 2. Y esto es igual, si resolvemos a fracciones, te queda resistencia equivalente 1 más no, miento, 2 más resistencia equivalente uno, ¿verdad? Dividido en la resistencia equivalente uno por la resistencia equivalente 2, ¿cierto? ¿Nosotros tenemos cuánto valen esos valores? Sí, ya que tenemos cuánto vale la uno y cuánto vale la 2. Aquí me equivoqué y va una R, ¿cierto?
Por lo tanto, ¿qué me resulta? Me queda 1 partido en 2R, ¿verdad? Perdón. Me queda 2R más 2R dividido, si se dan cuenta, en 4R al cuadrado, ¿verdad? ¿Ninguna duda hasta ahí? Esto resulta 4R dividido en 4R al cuadrado. ¿Puedo simplificar? Puedo simplificar este 4 con este 4, este R de acá y este R de acá. Por lo tanto, me queda que mi resistencia equivalente 3 es igual a 1 partido en R, ¿verdad? ¿Alguna duda, consulta hasta ahí? Este trabajo que estamos haciendo aquí, o este ejercicio es muy común, se llama Puente Wisdom. Es demasiado visto por los profes, de que suelen enredar mucho a los cabros, porque cuando le ponen un capacitor al medio ya no saben qué hacer. Porque te dicen que T igual cero, ya, ¿y qué significa que T sea igual a cero? Como ya saben, eso significa que el capacitor está completamente descargado y por lo tanto pasa corriente normal, como un cable normal. Pero solamente cuando T vale cero. Ya, no se vayan a confundir que cuando te digan T mayor a cero, ahí ya, por ejemplo, no se comporta como un cable normal. ¿Ya? Ahí ya tendrían que hacer otra cosa. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo? Que mi resistencia equivalente sea a 1 partido en R, me está diciendo que mi resistencia equivalente, 3, está en paralelo a la resistencia que yo tengo abajo. Eso solamente me ayuda a mí a hacer un esquema mucho más claro y saber cómo se van a comportar. Por lo tanto, esto me queda de la siguiente forma, mi nuevo esquema. Me queda así. ¿Cierto? Tengo R y aquí tengo mi resistencia equivalente 3, ¿verdad? Y si se dan cuenta, el capacitor ya no está. Y ahora se vuelve en un circuito mucho más simple de analizar y esto creo que todos lo sabríamos analizar, ¿cierto? ¿Duda? ¿Consulta hasta acá? En este nuevo circuito las resistencias estarían en serie o en paralelo. Muy buena pregunta. ¿Hay algún lugar donde mi corriente pueda separarse? ¿Se convierta en dos nuevas corrientes? Es la misma. En la misma cada rato, por lo tanto mis resistencias están en serie, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, yo la voy a analizar como mi malla, ¿verdad? Y vamos a llevarle una ecuación. Si se dan cuenta, la corriente pasa como menos I, ¿cierto? Por mi resistencia equivalente 3, ¿verdad? ¿Se dan cuenta por qué menos I? Porque yo anteriormente había definido mi sentido, que yo lo elegí horario. Por lo tanto, mi corriente se va a mover así, ¿verdad? Y si mi corriente va y pasa por una resistencia y va en el sentido que yo elegí, se le pone menos, porque está ejerciendo menos trabajo para moverse en la resistencia. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo hubiera decidido que hubiera pasado una nueva corriente? Supongamos que pasó una nueva corriente y va en mi sentido contrario al que yo elegí. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera hecho un trabajo mayor para ahora moverse en esas corrientes y por lo tanto, como hace un trabajo mayor, se le pone un más, ¿ya? Porque se le suma trabajo, le está costando más llegar allá. Y como le cuesta más, se le suma trabajo y al sumar trabajo, que no se olviden, el potencial es un trabajo, se le pone un más. ¿Lo entendió? Y por lo tanto, si continuamos, me queda I por la resistencia de ahí abajo, ¿verdad? Más mi potencial cuando pasa mucho tiempo. ¿Por qué más? Porque si se dan cuenta, mi corriente va a empezar a moverse en sentido horario y va a pasar de menos a más. Por lo tanto, ganó energía, ganó potencial. Por eso se le pone un más. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ido en sentido contrario? Una corriente nueva, por ejemplo, hubiera pasado de más a menos y por lo tanto perdió energía. Mi pila está perdiendo, ¿ya? Por lo tanto, me queda que mi diferencia de potencial, ¿cierto? Cuando pasó mucho tiempo, me queda I más resistencia equivalente a 3, ¿verdad? Más I por R. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nos damos cuenta, ¿cuánto vale mi resistencia equivalente a 3? ¿Qué valor obtiene? Vale R. Vale R, ¿cierto? Y como vale R, yo lo puedo reemplazar y me queda I por R más I por R, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿qué me queda? Me queda que mi potencial, cuando pasó mucho tiempo, 2I
por R, pero a nosotros no nos están pidiendo el potencial, nos están pidiendo cuánto es la corriente cuando pasa demasiado tiempo. Entonces, mi corriente en un tiempo t, ¿cuál es mi t? Mi infinito, que significa que pasó mucho tiempo para que mi corriente haya efectuado un caso en el capacitor y por lo tanto esto me queda mi potencial después de mucho tiempo de 2R. Pero si se acuerdan, nosotros dijimos que mi potencial es igual a mi potencial inicial. Por lo tanto, tiene sentido lo que nosotros calculamos, ya que una batería siempre va a dar un potencial constante. Por lo tanto, yo puedo decir que mi potencial hacia el infinito es el mismo que yo tenía cuando inicié mi circuito, cuando lo conecté a una batería. ¿Entendió? Hasta aquí llega el ejercicio. ¿Alguna duda, consulta que tengo? Como les dije, esto va a ser, ya mira, ¿por qué puse que mi potencial o mi batería cuando pasó mucho tiempo es igual a cero? O sea, es igual a mi potencial inicial. Porque si se acuerdan, mi función unitaria, ¿cierto? De t se mueve solamente en dos valores, cero y uno. Si t es menor a cero, mi función adquiere el valor de cero. ¿Qué significa que haya adquirido el valor de cero? Que no hay ninguna potencia o ninguna batería que me esté dando mi corriente para yo generar algo, que mi circuito se pueda mover. ¿Y cuando toma los valores de uno? Cuando dos opciones, cuando t es mayor a cero o cuando es igual a cero. ¿Qué significa eso? Que si t es igual a cero, ya no lo usamos antes, pero lo vuelvo a repetir, es cuando mis cables apenas tocaron los bornes de la batería, por ejemplo, apenas lo tocaron y eso se generó una corriente instantánea. O cuando ya es mayor a cero, que significa que pasó un tiempo, como pasó un tiempo, mi batería alcanzó lo suficiente para generar una corriente. ¿Ya? Y por lo tanto, si mi potencial inicial, o sea, mi potencial hace cuando pasó mucho tiempo, ¿qué significa? Si se acuerdan, venía dado por una fórmula que nos dieron acá, que era tu voltaje inicial dado la función unitaria, ¿cierto? Entonces, te queda tu voltaje inicial por h de t. Si estamos hablando con un tiempo mayor a cero, ¿qué valor toma mi función? 1. Por lo tanto, me queda mi potencial inicial por 1. Y de aquí concluyo que mi potencial dado mucho tiempo es igual a mi potencial, cosa que tiene lógica en las acciones físicas del electromagnetismo para un circuito, porque significa que mi corriente nunca cambió. Por lo tanto, mi batería siempre me entregó, por ejemplo, 10 volts, siempre me entregó los mismos 10 volts en todo momento de tiempo. ¿Se entendió? ¿Respondí a la pregunta? Voy a repetir lo último. ¿Por qué el voltaje pasado mucho tiempo es igual al voltaje inicial? ¿No pasamos al siguiente? ¿Les parece? ¿O quieren alguna otra duda aquí en este mismo circuito? Porque le digo, son solo dos ejercicios, solamente pura teoría. No mucho cálculo matemático, el máximo cálculo matemático que vamos a tener es esta simplificación. ¿Sí? ¿No? Pasa al siguiente. Yo no entendí qué función cumplía el capacitor. Sí, después la voy a subir se sube a YouTube, después la suben. ¿A qué te refieres con qué función cumplía el capacitor? Dado que en un tiempo dado infinito, ¿qué pasa con el capacitor? ¿Esto se refieres? Cuando pasó mucho tiempo, ¿qué pasó con el capacitor? ¿Por qué desapareció? Ya mira, ¿qué es lo que pasa? Me está diciendo que mi capacitor ya recibió la suficiente corriente. ¿Por qué? Porque pasó mucho tiempo para que mi capacitor esté completamente cargado. ¿Qué significa que mi capacitor esté completamente cargado? Que ya va a decir, oye, no te puedo seguir aceptando corriente, por lo tanto, por acá ya no pasa más corriente. ¿Y qué es lo que pasó? Que este cable se eliminó, ya que mi corriente va a tener que decir, ah, no puedo pasar por aquí porque mi capacitor ya no acepta más energía, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que mi corriente tuvo que tomar dos caminos distintos, para moverse por acá y para moverse por acá, ¿cierto? Pero ¿qué nos damos cuenta? Que ambas corrientes llegan al mismo punto.
Por lo tanto, la corriente que entra es la misma que la que sale. ¿Se entendió? ¿Te respondí la pregunta, yo no? ¿Qué pasó con el capacitor? El capacitor desapareció, entre comillas, porque ya se cargó completamente y por ahí no pasa más corriente. Por lo tanto, como no pasa más corriente, mi corriente ya no tiene por otro camino donde irse. ¿Ya? Claro, ¿qué hubiera pasado si el capacitor no me ponen un capacitor, por ejemplo? Es lo mismo, no me hubieran puesto un capacitor acá, me lo hubieran borrado, me dicen, oye, compadre, solo que se supone que podrían pedir la carga del capacitor. Claro, podrían pedir la carga del capacitor, sí, pero dudo mucho que lo pregunten, porque normalmente las cargas del capacitor siempre te las dan, siempre, siempre, siempre te las dan. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio con capacitor, pero solamente dejando una ecuación. ¿Por qué RQ pasó a R? Porque si te das cuenta, ¿cuál es RQ? La resistencia equivalente a 3. Renato, ¿sí? ¿La resistencia equivalente a 3 o cuál es RQ? Porque tenemos 3 RQ. Esta de aquí, la RQ3, ¿por qué se convirtió en R? Porque si te das cuenta, me da que 1 partido en RQ3, ¿cierto? Mi resistencia equivalente 3 es igual a 1 partido en R. Por lo tanto, como yo tengo una igualdad, tú te fijas qué valor tiene que tener mi resistencia equivalente para que se cumpla esa igualdad, R. Porque si despejas, ya, acá que se entendió. ¿Ninguna duda entonces más? Voy a pasar al siguiente ejercicio que este responde a la pregunta que me hizo el Giordano, de que qué pasa con los capacitores y sus cargas. ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Nos dicen que en t igual 0. Entonces, ¿qué significa que t sea igual al 0? ¿Qué pasa con los capacitores? Los condensadores están completamente descargados. Por lo tanto, actúan como un cable normal. ¿Ya? Dicen, el interruptor del circuito mostrado abajo se cierra. ¿Qué significa que haya un interruptor o no? Me están diciendo, oye, cuando se abre el interruptor, por acá no pasa corriente. Cuando se cierra el, el interruptor, pasa corriente. Se abre, no pasa corriente. Se cierra, pasa corriente. Así de simple. Se convierte como un cable cuando está cerrado y se convierte como algo que no existe, como que un cortocircuito que causó ahí cuando está abierto. Y por lo tanto no pasa corriente por ahí. Pero ¿qué nos están diciendo? Que el switch o el interruptor está cerrado. Por lo tanto pasa corriente por ahí. Pero yo les pregunto, ¿qué hubiera pasado si el switch hubiera estado arriba? ¿Qué hubiera pasado con el circuito? ¿Hay corriente o no hay corriente? No hay corriente, ¿cierto? Porque dice, ¿por dónde paso? No tengo por dónde salir, tampoco me puedo devolver por donde vengo, porque ¿qué es lo que pasa si yo me devuelvo por donde viene mi corriente? Va a generar un cortocircuito. ¿Y qué es lo que pasa? Una fuga eléctrica, ¿ya? Y por eso los cables normalmente son muy largos. Eso es para que lo tengan más que claro. ¿Qué nos está diciendo? Obtenga las cargas de los capacitores, pero solamente la ecuación. Nada de valores numéricos por ahora, porque si se dan cuenta, lo mejor es trabajar con algebraicamente y después llegar y reemplazar los valores cuando hayamos llegado a algo muy resumido. ¿Le pueden asignar valores a ustedes? Sí, a lo que quieran. Pero lo importante es llegar al algebraico. Y las corrientes que fluyen por la resistencia, nos están pidiendo cuánto es la corriente uno y la corriente 2. ¿Por qué corriente uno y corriente 2? Porque la resistencia uno y resistencia 2, simplemente por eso. Si los condensadores inicialmente estaban descargados, ahí ya le dieron una pista. ¿Qué significa que esté descargado? Se convierte en un cable común y corriente donde estaba el capacitor, ¿cierto? Por lo tanto, primero que nada vamos a aclarar, con T igual 0, el capacitor, o ambos capacitores mejor, ambos capacitores,
completamente descargado. Por lo tanto, circula corriente de la forma más rápida posible, que no hay resistencia que me genere ese capacitor en T igual cero. Si me hubieran dicho con T igual a uno, automáticamente se genera una resistencia. T descargado, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que mi circuito se va a simplificar mucho más y yo lo puedo escribir visualmente. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a decir, ah, ¿qué está pasando aquí? Ah, pasó esto. Ah, pasó esto otro. ¿Se entiende? Por lo tanto, siempre le digo que ustedes hagan un paso, hagan el circuito nuevamente. Obviamente un caso importante, no que sea una suma o una resta de resistencia, por ejemplo, sino que sea un paso importante cuando convertir dos resistencias a una sola. Ahí hagan el nuevo esquema hasta que tengan todas las resistencias equivalentes. Por lo tanto, se me generó este circuito. ¿Ok? Y aquí yo tengo una batería o una FEM, puede ser ambas cosas, pero ambas se comportan de la misma manera, entregando un voltaje constante. Y mi switch, que igual lo voy a dibujar, está acá, pero como está cerrado, va a ser un cable común. Por lo tanto, como mis capacitores están completamente descargados, solamente aquí yo voy a tener un R1, ¿cierto? Y un R2, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Aquí pasa algo muy curioso. ¿Qué es lo que pasa? Aquí se va a mover una corriente I, va a ponerle una corriente I, ¿cierto? Que va a ser generada por mi FEM. Se va a mover una corriente I, ¿cierto? Que va a ser generada por mi FEM. Yo voy a decidir mi sentido. Yo voy a sentir que esto se mueve horario. Si ustedes lo hacen antihorario, muéranse con antihorario y sigan hasta llegar al ejercicio y sigan hasta que sea antihorario y quédense con antihorario. Si yo lo hago en sentido horario, no tienen por qué adaptarse a mí, sino que el ejercicio, como les digo, lo pueden hacer de las dos formas. Y aquí se va a separar en una corriente uno, ¿verdad? Y en una corriente 2. ¿Por qué le puse estos números? Porque es resistencia uno, resistencia 2. No tiene ninguna otra explicación. Pero ¿qué es lo que pasa? Mi circuito en ningún momento, entre comillas, se separa. ¿A qué me refiero con separar? Que en ningún momento los extremos de mi cable, porque tomemos esto un extremo de mi cable, ¿cierto? Y este otro extremo, en ningún momento se separan de mi batería, siempre son iguales. Por lo tanto, ¿qué significa que no se me separen de mi batería y que aparte no tengo ningún capacitor? Porque ¿qué es lo que hubiera pasado si yo tenía capacitores cargados o que pasó un tiempo y me decían calcúlame la carga con todo el capacitor? ¿Qué es lo que hubiera pasado? Ahora no podemos hacer lo que íbamos a hacer nosotros, ¿ya? Por favor, no cometan ese error, como decir, ah, mira, tengo una resistencia acá, pero aquí hay un capacitor, ah, la voy a juntar ambas resistencias. No, no se puede hacer eso, porque ya el capacitor te está diciendo, compare, como yo no me estoy comportando ya como un cable, no puedes hacer eso de juntar ambas resistencias porque tu corriente ya no va a ser igual. ¿Ya? ¿Se entendió? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Como mis cables en ningún momento se separan, ambos extremos en ningún momento se separan de mi FEM o de mi batería, pero es lo mismo, no se le olvide que FEM es la fuerza electromotriz, yo puedo calcular la resistencia de formas separadas. ¿A qué me refiero de esto? Que yo puedo calcular mi R1 es igual a mi corriente uno en el tiempo t. ¿Qué tiempo t? Tiempo cero, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que va a ser a mi potencial en uno dividido en R1, ¿verdad? Por ley de Ohm. No se le olvide que la ley de Ohm es voltaje por, me equivoqué, es igual a resistencia por corriente, ¿verdad? Por lo tanto, aquí despejamos corriente y te das cuenta que te queda voltaje sobre corriente, o sea, sobre resistencia. Les pregunto aquí, ¿el voltaje cambia? ¿Hay algún momento que mi potencial sea distinto? Si mi R1 y R2 están en serie o paralelo. ¿Cómo está R1 y R2?
en paralelo, ¿cierto? R1 y R2 están en paralelo. ¿Qué significa que estén en paralelo? Que su diferencia de potencial son iguales. Por lo tanto, la batería que está otorgando diferencia de potencial en R1 y R2 son iguales. ¿Y cuál es la única batería que está ejerciendo una diferencia de potencial o un potencial? ¿Quién es la única que me está entregando un voltaje? La FEM, ¿cierto? Entonces, como es el único que me está entregando un voltaje y los voltajes son lo mismo, me queda FEM sobre R1, ¿verdad? Y para R2, ¿sigue o no sigue la misma lógica que aplicamos en la resistencia 1? Obtenemos la misma fórmula de ahí arriba. Es lo mismo, claramente, pero en vez de resistencia 1, resistencia 2. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Por qué podemos hacer estos casos de analizar la resistencia por separado? Simplemente porque mis extremos del cable nunca se separaron, jamás se separaron de la batería. Por lo tanto, siempre va a ser el mismo cable que me va a estar ejerciendo una resistencia. ¿Ya? ¿Duda, consulta? Porque si se dan cuenta, yo hice una parte del ejercicio, que era encontrar las corrientes que fluyen por la resistencia, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que no tenemos ningún valor numérico porque yo no le quise agregar número. Pero si usted le agrega número, es llegar y reemplazar. Si se dan cuenta, es súper sencillo. Una duda, Dígame, ¿hay alguna diferencia si ponemos una FEM o una diferencia de potencial o es lo mismo? ¿dónde? En la parte roja, ¿dónde está la FEM? Aquí, Sí, que si le agregamos ¿qué? o sea, si en vez de una FEM fuese una diferencia de potencial, un Una delta D, batería eso, una batería. se comporta de la misma forma. Ah, ya. Por lo tanto, una FEM, entre comillas, bien entre comillas, la verdad, no le vayan a decir esto, profe, porque nos va a matar. Se comporta igual que una pila. ¿Ya? Mm. ¿Alguna otra duda? Una duda. Diga. Distinto sería si es que en vez de que fuera una FEM fuera un capacitor cargado, ¿cierto? Ahí cometiste un error que estás considerando que un capacitor se conforma de la misma forma que una pila. Ahí está Ah, ya. erróneo. Ah, verdad, verdad. Ya. Porque acuérdate que el capacitor recibe la potencial que le está entregando una pila o una FEM. ¿Ya? Y por lo tanto, un capacitor y no hay ninguna cosa que le esté generando un potencial, el capacitor no va a tener la corriente suficiente para generar algo. Ya, entiendo. Entonces es como, así como estaría hasta mal hecho el ejercicio si es que estuviera así como, en vez de tener una FEM, solamente un capacitor y dijera que está cargado. Correctamente. Ah, Estaría ya. mal, entre comillas, mal hecho, correcto. Ya, entiendo, gracias. Por eso si te dicen que, por ejemplo, te dicen que hay un capacitor en vez de una FEM, y te piden calcular algo, tú le dices, pero yo no puedo porque esto no me está generando una potencia, no me está dando ningún voltaje, mi circuito no está funcionando. ¿Ya? Duda, consulta, ya resumimos una parte del ejercicio que era la otra mitad, que me pedían la carga en los capacitores. Que eso, si no me equivoco, me lo habían preguntado. Si estamos analizando cuando T vale cero y mi capacitor está completamente descargado, ¿cierto? Si está completamente descargado, ¿hay alguna carga que me esté generando una diferencia de potencial en mi capacitor? Si está descargado, ¿hay alguna carga? No, porque como está completamente descargado, no hay ninguna carga que me haga algo para que mi capacitor se cargue. Por lo tanto, con T igual cero, como el condensador está descargado, ¿cierto? Nosotros sabemos cómo se escribía, cómo era la fórmula de un capacitor o de una capacitancia.
La capacitancia es igual a algo. ¿A qué era igual? A Q, ¿cierto? A una carga, dividido, como muy bien dijo Giordano, por el módulo de mi diferencia de potencial. ¿Qué significa eso? Que mi diferencia de potencial, independientemente que cuando yo la calcule por separado me haya dado negativo, la capacitancia va a ser positivo. Y otro dato, entre comillas, que no tiene nada que ver con circuito, por si les entra, cosa que no creo, la verdad, que no creo para nada, pero en caso de si le entra a calcular la capacitancia de un cuerpo, por ejemplo, de un, no sé, de un cono, de un cilindro, ¿cachai? La capacitancia nunca puede quedar dependiendo de la carga, ¿ya? Pero eso es como un dato extra, ¿no? Por si acaso. Por si les hace resolver un ejercicio de una capacitancia, cosa que de verdad que no creo, nunca les quede dependiendo de una carga, ¿ya? Entonces, en análisis, de nuevamente volvemos a circuito. Si me están diciendo que el capacitor está descargado, ¿qué significa que pasa con la carga? Es cero, ¿cierto? Por lo tanto, si a mí me están pidiendo calcular la diferencia de potencial abriendo otro contexto en el ejercicio, si me piden el potencial en el capacitor, ¿cierto? Que es igual a carga dividido en capacitancia. La capacitancia nunca es cero. ¿Por qué? Porque la capacitancia viene dado por tu cuerpo. Ya, por lo tanto, nunca puede ser cero. Por lo tanto, si ustedes me dicen que la carga es cero porque está correctamente dicho, ¿qué pasa con el potencial? ¿Cuánto vale el potencial? ¿Hay algún trabajo que se generó cuando mi capacitor está descargado? No, ¿cierto? Por lo tanto, mi potencial en el capacitor es cero, por lo tanto, no, no hay carga. ¿Qué significa esto? Que Q igual a cero en ambos capacitores. ¿Se entendió? Eso es una de las partes del ejercicio que nos preguntaba qué pasaba con la carga del capacitor cuando T es igual a cero. ¿Se entendió? ¿Duda, consulta? ¿Alguna duda que le hayas quedado? No, sí, no, ya, bacán. Por lo tanto, ahora, ¿qué pasa? Y yo me pongo en el caso, cosa que no me preguntan acá, pero yo me pongo en el caso, para alargar o para sacarle la teoría a muchos. ¿Qué pasa si t igual cero? O sea, ¿qué pasa si t tiende a infinito? ¿Qué significa eso? Que se cargaron completamente los capacitores, ¿cierto? ¿Y qué significa, como muy bien dijo Giordano? ¿Y qué significa, como muy dijo Gabriel y Carlos? Que ya no pasa corriente, ¿cierto? ¿Qué pasa con t tiende a infinito? ¿Cierto? Por lo tanto, si ya no pasa corriente y uno es igual a cero, ¿cierto? ¿Por qué I1? Porque son las corrientes que pasan por la resistencia. Por lo tanto, ¿qué significa? Que ya mi corriente va a decidir no irse por esos ambos caminos y le va a quedar la opción de irse por el otro lado. Como es la única corriente que está surgiendo algo, va a irse por donde no están los capacitores hasta que mi switch se levante y mis capacitores se comiencen a descargarse. ¿Ya? Entonces, mi corriente uno igual a cero y mi corriente 2 igual, también es igual a cero. Esto significa capacitor completamente cargado, ¿cierto? Y por lo tanto, completamente
por lo tanto, ya mis resistencias no van a generar un potencial. Cagar. No va a generar un potencial y solo me quedo con el capacitor, ¿cierto? Y solamente me quedo con el valor de la FEM inicial, ya que no tengo algo que me esté generando resistencia. Entonces, yo le pregunto, ahora vamos a hacer un esquema. Si ya no pasa por mi resistencia, solamente me quedan los capacitores, ¿verdad? Por lo tanto, esto me queda así. Ah, otro dato free, que a los que le entró preguntas de A, B, C, D en una prueba, es muy probable que entre de nuevo. Así que por favor, lean el Semansky si pueden, si les da el tiempo, porque sé que este semestre está muy apretado, por favor, y porque pueden entrar preguntas de nuevo a ABCD. Me lo dijo mi profe, que mi profe es coordinador. Y le pregunté aprovechando, le dije, profe, ¿en electro entra esto? Dijo, puede entrar. Y significa, puede entrar, 90% es que entra. Por lo tanto, yo tengo mi FEM, ¿cierto? Y tengo mi capacitor uno y mi capacitor 2, ¿cierto? Mi capacitor uno y mi capacitor 2, ¿cómo se encuentran? ¿En paralelo o en serie? Recuerden que los circuitos con capacitancia se comportan de la misma forma que un circuito con resistencias normales, ¿ya? Por lo tanto, están en paralelo. ¿Y qué significa que mis capacitancias estén en paralelo? No que se sumen. Otra cosa, ¿qué pasa con su diferencia potencial? ¿Por qué vamos a trabajar con diferencia potencial? Porque si se acuerdan, la fórmula de la capacitancia es igual a Q1 dividido en diferencia de potencial. Y el único valor que nosotros nos estaban pidiendo calcular, que es la carga, entre comillas, valor a calcular, que es la carga, nosotros debemos saber cuánto vale esa diferencia de potencial. ¿Y qué pasa con la diferencia de potencial en los capacitores paralelos? Como muy bien dijeron, son iguales, son la misma. ¿Y cuál es la única diferencia de potencial que van a tener aquí? ¿Quién es que me está generando un potencial? La FEM. Y por lo tanto, esto me queda mi Q1 dividido en la FEM. Y mi Q1, cuando mi capacitor está completamente cargado, ¿qué es? Es mi carga máxima, ¿cierto? Es mi carga máxima que va a tener mi capacitor en ese momento. Pero es mi carga máxima en el capacitor uno, ya que si se acuerdan en paralelo, si estoy hablando de corrientes que son distintas, si lo llevo a mi contexto de capacitor, todas mis cargas son distintas también. Por lo tanto, me queda Qmax dividido en mi FEM. Por lo tanto, como a mí me estaban pidiendo cuánto era la carga, simplemente despejo. Me queda que Qmax en uno, ¿cierto? Es igual a mi FEM por mi capacitor uno. ¿Pueden darte el valor del capacitor? Sí. Y normalmente lo dan, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué va a pasar con mi capacitor? Capacitor 2. ¿Sigue siendo carga Q1 o tiene una nueva carga? Tiene su propia carga, ¿cierto? Y por lo tanto, como muy bien dijeron, su diferencia potencial sigue siendo la misma que ustedes le aplicaron a la carga Q1, por lo tanto es FEM. Y por lo tanto se transforma en Qmax 2, ¿verdad? Todo esto dividido en la FEM. ¿Y qué resulta esto? Qmax es igual a mi FEM por mi capacitor 2. Una consulta, ¿el capacitor 1 y el capacitor 2 son iguales o no son iguales? ¿Por qué no deberían ser iguales? Correcto, a no ser de que te lo digan de que son iguales, pero no son iguales. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, el capacitor te lo da la geometría de la figura que estás ejerciendo de capacitor, ¿ya?
Por lo tanto, las capacitancias, entre comillas, nunca van a ser iguales a menos que te digan que primero que nada están en serie, que automáticamente significa que son iguales, o que el enunciado te lo diga verbalmente, capacitancia uno es igual a capacitancia 2. Son las únicas dos formas que te digan que son iguales. Si no, son completamente distintas. Si están en serie son iguales correctamente, son iguales. Pero solamente si están en serie, nada más. ¿Qué significa que están en serie? Se está diciendo que están usando la misma figura del capacitor uno que la capacitor 2 y tienen las mismas dimensiones físicas de la figura para que sean iguales, lo suficientemente iguales. O puede haberse dado el caso que tú calculaste, te dan dos figuras distintas y con los valores numéricos que ellos te dieron que las capacitancias eran iguales. Es la única forma de que sean iguales. ¿Ya? ¿Entendió? Porque literalmente hasta aquí llega el ejercicio y estos son los dos ejercicios que siento que pueden entrar, pero no de esta forma, pero te pueden preguntar. Separa el ejercicio en dos. Primero que nada te va a pedir calcular las corrientes, ¿cierto? Y segundo te dice, ¿qué pasa con t igual a cero? ¿Qué pasa con la carga del capacitor? ¿Qué pasa cuando t tiende a infinito? Cuando pasó mucho tiempo. ¿Qué pasa si el switch se levanta? Esas son las preguntas más comunes que pueden entrar y siento que va a entrar una pregunta así. Te van a dar un circuito que te van a decir, esto tiene un capacitor y como lo leímos aquí, está en t igual cero, está descargado. Listo, no pasa corriente y por lo tanto calculamos la corriente de forma mucho más sencilla. Pero ¿qué es lo que pasa si te dicen que t tiende a infinito? Porque pasó mucho tiempo, ya no vamos a poder calcular las corrientes de forma sencilla, sino que en mi nueva ecuación vamos a tener que hacer cosas distintas. Ya, yo les voy a pasar ejercicio ahora simplemente porque no los traje para acá, o sea, los tengo listos. Pero ¿qué es lo que pasa? Prefiero que lo hagan ustedes porque siento que esa parte numérica es solo práctica, solo práctica, solo práctica. Y que para que practiquen ustedes, cualquier duda, hasta como les digo, el grupo de Usage Premium lo pueden hacer ahí. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta que tengan aparte? Yo quería hacer una pregunta. Igual los ejercicios que hiciste están buenos, pero en el Serway estaba viendo que habían unos ejercicios que eran como del tipo, de repente tenía esto, de los que tienen relación con corriente, no, con circuito RC. No sé si vamos a ver de esos ejercicios que a veces te dicen como que está un cuarto de la carga, y ese tipo de preguntas así. Mira, ahora no lo alcanzo a ver porque esos ejercicios son largos, porque se aplica Ya, ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que primero te lo separan por partes y te dice calcúlame la corriente instantánea en esto, y se aplican en ecuaciones diferenciales. Pero tengo ya. ejercicios así, si quieren se los puedo subir al grupo de Usage Premium, no tengo ninguna molestia y todas sus dudas háganlas por el grupo de Usage Premium y yo las puedo resolver apenas pueda. Si no, las resuelve otra persona. Sí, no, estaría genial. Muchas gracias. Les voy a mandar ejercicios, a lo mejor no están en formato muy correcto, pero que son muy buenos. Y si voy a dejar que pase un tiempo y les voy a subir la pauta, para que primero lo intenten hacer ustedes y después yo les subo el material y para que comparen resultados. ¿Les parece? Sí, el grupo de WhatsApp. Puedes hablarle al Instagram de Usage Premium y pedir los links. ¿Alguna otra duda, consulta que quieran hacer antes de terminar? Yo tengo una consulta. Dígame. En un circuito pueden haber más de una batería, ¿no? Perfectamente. Ah, ya. Pueden haber baterías, pueden haber, te pueden meter capacitores, te pueden poner resistencia en paralelo, en serie, lo que se le ocurra. La ventaja del circuito, una vez yo hice un ejercicio que se me fueron 18 corrientes. Imagínate todo el tiempo que estoy haciendo, me demoré como 3 horas en hacer ese ejercicio. Pero lo que tiene el Oh, circuito es que ustedes pueden dibujar sus propios circuitos y decir, ¿qué pasa si pongo una resistencia acá? Ah, pero ¿qué pasa si hago una resistencia acá? ¿Qué pasa si hago un nodo acá? ¿Se entiende? sí. Eso es lo favorecible de circuitos, que es muy fácil de hacerlo tú mismo. ¿Ya? ¿Alguna otra duda o consulta? ¿No? ¿Seguro? Es porque el martes es la prueba. Así que aprovechen ahora. ¿Cuál duda, Carlos?
me quedó rondando lo de los condensadores en serie. Primero que nada, es capacitores, que eran iguales. ¿Por qué es así? ¿Por qué son iguales? Porque hubo la suficiente simetría de la figura de los datos que te dieron para que tú calculándolos por separado, el valor numérico te haya dado igual. Simplemente por esa casualidad. ¿Ya? Es solamente porque el valor numérico que te dio del capacitor son iguales. Simplemente por eso. Pero si se acuerdan, el capacitor dependía netamente de tu figura geométrica. ¿Ya? ¿Te respondí? ¿O seguís con la duda? ¿Ya? ¿Alguna otra duda, consulta?